Genética bacteriana. Las bacterias son microorganismos con una extraordinaria capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Para comprender la esencia de esta capacidad es importante conocer las bases de su genética, es decir, cómo está organizada la información genética, cómo realizan y cómo regulan su expresión y qué mecanismos de variación genética poseen. Entre otras, la capacidad infecciosa de las bacterias patógenas radica en que posee la información génica necesaria para colonizar los tejidos de un huésped, invadirlos y/o producir sustancias tóxicas que en definitiva causarán la enfermedad. Toda la información genética esencial para la vida de la célula bacteriana está contenida en una única molécula de ADN de doble cadena circular y covalentemente cerrada a la que podemos referirnos como cromosoma bacteriano. Recombinación genética. Es el proceso mediante el cual elementos genéticos contenidos en genomas de diferentes individuos se combinan, lo que permite que el individuo lleve a cabo alguna nueva función y que pueda dar como resultado una adaptación a los cambios en el medio ambiente. Este es un evento evolutivo importante y las células tienen mecanismos específicos que aseguran que dicha recombinación se efectúe, pues esto implica la ruptura física y posterior unión de hebras de ADN, de forma tal que se intercambia el contenido de ADN resultando en dos hebras distintas, con ayuda de la proteína RSA, que es central en el proceso. Uno de los beneficios que esto permite es reparar cromosomas dañados durante la replicación. La transformación genética es el proceso por el cual ciertas bacterias llamadas competentes son capaces de incorporar ADN exógeno o extraño, proveniente de otras bacterias que se encuentran libres en el medio. La capacidad de captar el ADN exógeno, conservarlo en forma estable e interaccionar con él se denomina competencia. La competencia depende de la presencia de un sistema de captación de ADN específico asociado a membrana. Si bien la mayoría de las bacterias no presentan capacidad natural para captar ADN, es posible inducir en el laboratorio la competencia, generando por distintos medios distorsiones en la membrana celular, por ejemplo, mediante pulsos electrónicos o mediante cambios osmóticos y térmicos. Estos procedimientos son utilizados para introducir experimentalmente ADN extraño, por ejemplo, un plásmido en una bacteria y así transformarla para que adquiera un fenotipo de interés. Las bacterias también pueden ser transformadas con ADN viral, en cuyo caso el proceso se llama transfección. El segundo mecanismo se denomina transducción, en el que ocurre la transferencia de ADN de una bacteria a otra por intermedio de un bacteriófago. Existen dos formas de transducción. La primera forma es la transducción especializada, que ocurre cuando un fago temperado porta genes bacterianos adquiridos durante un ciclo infeccioso anterior, y al infectar una nueva bacteria e integrar su genoma al cromosoma bacteriano, incorporará a este la información genética correspondiente a la bacteria infectada previamente. La segunda forma es la transducción generalizada. Esta es llevada a cabo por partículas virales defectuosas, que se originan como cápsides vacías durante la replicación viral y que luego incorporan el ADN de una bacteria. Así, al infectar una nueva bacteria, podrá introducir en ella dicho material genético. El tercer mecanismo es la conjugación. Este se basa en el intercambio unidireccional de información genética desde una bacteria donante a una receptora mediante un contacto real, produciéndose en la mayoría de las eucariotas entre miembros de la misma especie. La capacidad de conjugación depende de la presencia en la bacteria de plásmidos conjugativos, que contienen los genes necesarios para tal proceso. Un ejemplo muy conocido de plásmido conjugativo lo constituye el plásmido F de E. coli, que codifica diversas proteínas necesarias para la conjugación, incluyendo el pili sexual. Los plásmidos.
Muchas bacterias poseen información génica contenida en moléculas de ADN distintas a las del cromosoma bacteriano, denominados plásmidos. Los plásmidos son moléculas circulares de ADN de doble cadena que constituyen una unidad de replicación independiente del cromosoma. Si bien el ADN plasmídico no aporta información genética esencial para la vida de la bacteria, sí aportan genes que le confieren nuevas propiedades fenotípicas y que en algunos casos le son muy útiles para su adaptación al crecimiento en ciertos ambientes. Muchas bacterias potencialmente patógenas para el hombre solo son capaces de comportarse como tal cuando portan un plásmido en particular que contiene genes que le permiten expresar moléculas de adhesión a los tejidos del huésped o sintetizar sustancias tóxicas para este. Un ejemplo de esto se puede mencionar el caso de la producción de la toxina tetánica por Clostridium tetani, agente causal del tétano. Existe una amplia variedad de plásmidos bacterianos, pero a grandes rasgos se pueden clasificar en base a ciertos caracteres. Se clasifican según que sean autotransmisibles por conjugación o no. En eso se encuentran los plásmidos conjugativos y los plásmidos no conjugativos. Dentro de esta categoría se incluyen a los plásmidos no movilizables y los plásmidos movilizables por otros que sí son conjugativos. Se clasifican según su control de replicación vegetativa. Plásmidos de control estricto del número de copias. Tienen un bajo número de copias por cromosoma en la misma célula. Plásmido de control relajado. Estos poseen un alto número de copias por cromosoma, incluso más de 10. Se clasifican según el tipo de fenotipos que codifican. Los plásmidos R, que codifican una o más resistencias a metales pesados o antibióticos. Los plásmidos de fertilidad, que se conocen como factores F. Los plásmidos bacteriocinogénicos, que codifican alguna bacteriocina y simultáneamente confieren inmunidad frente a esa bacteriocina, a la bacteria que lo posee. Los plásmidos de virulencia, que codifican funciones relacionadas con la virulencia en muchas bacterias patógenas. Los plásmidos que codifican factores de colonización para la invasión de los tejidos de su hospedador. Los plásmidos de cepas de pseudomonas, que confieren rutas metabólicas capaces de utilizar como fuentes de carbono y energía sustancias que otros organismos no pueden catabolizar. Los plásmidos de cepas de Rhizobium, responsables del establecimiento de la simbiosis fijadores de nitrógeno en los nódulos radicales de las leguminosas. Los plásmidos T y Rhi de Agrobacterium, responsables de la producción de tumores en numerosas plantas dicotiledóneas. Existen igualmente plásmidos que codifican más de un tipo de fenotipos. Por ejemplo, los plásmidos que suministran resistencia a antibióticos también son capaces de brindar funciones de virulencia. También se clasifican según el tipo de incompatibilidad, ya que dos plásmidos son incompatibles a causa de compartir un mismo sistema de replicación y segregación de las copias.